Los 5 de Orión. En los mapas de la Tierra, el sistema solar ocupaba un punto insignificante del espolón de Orión, el pequeño brazo estelar situado entre los grandes brazos de Sagitario y Perseo. Para el resto de la galaxia, aquel rincón era una frontera pobre, demasiado alejada de los centros comerciales y sin civilizaciones dignas de temor. Para la humanidad era su casa. Y en el año 2479, la casa humana terminaba en el corredor de Némesis, en el borde exterior del espolón, mirando hacia las estrellas de Perseo. La patrulla Terrana 17 estaba formada por 3 naves. La fragata Numancia, el destructor Alcázar y el transporte médico Esperanza. No era una fuerza de invasión. Llevaba víveres, módulos de refugio y espacio para 12.000 pasajeros. Habían acudido al sistema de Lir para recoger a los elirianos, una especie pacífica de cuerpos delgados, piel azul y grandes ojos negros que nunca había construido un arma más potente que un láser para desviar asteroides. Los cadrianos sí construían armas. Su imperio avanzaba de sistema en sistema exigiendo minerales, combustible y esclavos. Cuando un mundo se negaba, destruían sus estaciones orbitales y dejaban caer sobre sus ciudades proyectiles de tungsteno. Luego llamaban a aquello pacificación. Cuando la Numancia llegó a Lir, 3 lunas ardían. Cientos de transportes elirianos ascendían desde el planeta mientras la flota cadriana cerraba el cerco. Había 42 cruceros, 11 portanaves y más de 400 cazas. Las 3 naves humanas parecían migas de metal frente a una tormenta. Aquí Capitana Mara Vélez, Fuerza de Patrulla Terrana. Estamos realizando una evacuación humanitaria. Retírense y mantengan distancia de seguridad. La respuesta llegó acompañada de una carcajada. En la pantalla apareció el almirante cadriano Carborek, cubierto por placas óseas doradas y con 4 ojos amarillos clavados en ella. Humana, este sistema pertenece ahora al dominio cadriano. Sus naves serán confiscadas. Sus tripulaciones servirán como compensación por nuestra demora. No acepto ninguna de las 2 condiciones. Entonces morirán con los refugiados. Los primeros misiles cadrianos cruzaron el espacio. En el vacío no hubo rugido, pero los sensores de la Numancia llenaron el puente de alarmas. La capitana Vélez ordenó desplegar los drones Centinela. 120 máquinas salieron de los compartimentos laterales y formaron una nube defensiva. Sus láseres cortaron cabezas buscadoras, los cañones de bobina lanzaron nubes de perdigones metálicos, los sistemas de guerra electrónica inventaron docenas de blancos falsos. La primera salva se deshizo a 4.000 kilómetros. La segunda no. Un misil atravesó el costado del Alcázar. La ojiva de plasma vaporizó 3 cubiertas y mató a 27 tripulantes. Otro golpeó al Esperanza, arrancándole 2 motores. Aún así, el transporte continuó recibiendo refugiados. Los elirianos llegaban en lanzaderas abarrotadas. Ancianos, heridos y crías pasaban a las bodegas mientras médicos humanos trabajaban bajo una lluvia de chispas. Podemos retirarnos, dijo el comandante Ibarra desde el Alcázar. Todavía tenemos una ventana de salto. Vélez observó los puntos luminosos que ascendían desde Lir. Quedaban 8.000 elirianos en camino. Nosotros sí. Ellos no. Eso pensaba que dirías. Las 3 naves humanas giraron para interponerse entre los transportes y los cadrianos. La Numancia disparó sus cañones de riel. Barras de tungsteno aceleradas a una fracción de la velocidad de la luz atravesaron un crucero enemigo de proa a popa. El Alcázar lanzó misiles de fusión que se dividieron en enjambres antes de alcanzar sus objetivos. El Esperanza, una nave hospital, utilizó sus láseres quirúrgicos de largo alcance para cegar sensores y cortar antenas de tiro. Pero por cada nave cadriana dañada, otras 5 ocupaban su lugar. Los escudos de la Numancia descendieron al 30%. La cubierta 7 perdió presión. Los cañones de proa quedaron inutilizados. Vélez ordenó transferir toda la energía disponible a motores y defensa puntual. No pretendía ganar. Solo necesitaba comprar minutos. Entonces el oficial de comunicaciones levantó la cabeza. Capitana, recibimos una señal desde el punto de salto exterior. ¿Refuerzos? Identificación terrana. Grupo Estelar 5. Llegarán en 90 segundos. Vélez cerró los ojos un instante. El alto mando había respondido. 90 segundos parecían poco, salvo cuando cientos de armas apuntaban contra uno. La Numancia recibió 7 impactos más.
El blindaje de grafeno y cerámica se abrió como una fruta madura. En la enfermería, los médicos ataban a los pacientes a las camillas para que las maniobras no los arrojaran contra las paredes. Cuando el cronómetro llegó a 0, el espacio se deformó detrás de la flota cadriana. 5 naves emergieron del salto. Solo 5. Eran oscuras, sin adornos ni grandes alas, y apenas medían 300 metros. Frente a los cruceros cadrianos parecían patrulleras. Carborek volvió a reír. ¿Ese es el poder de la Tierra? ¿5 ataúdes para rescatar 3? La nueva transmisión humana no mostró ningún rostro. Solo una esfera azul y blanca, y una voz serena. Habla el almirante Gabriel Okafor, de la flota estelar terrana. Ha atacado naves de rescate, disparado contra transportes civiles y rechazado una orden de retirada. Cese el fuego, libere a sus prisioneros y abandone el sistema. Tengo 60 naves de guerra. Tenía 60 cuando empezó esta conversación. Borek miró sus pantallas. Nada había cambiado. Humano, ni siquiera ha disparado. ¿Eso cree usted? La primera nave terrana, la Leónidas, había liberado sus proyectiles antes de completar el salto. Eran agujas cinéticas cubiertas por campos de ocultación, lanzadas por cañones de riel de 3 kilómetros plegados dentro de un casco imposible. Aparecieron en los sensores cadrianos cuando ya estaban dentro de la formación. 16 cruceros se abrieron al mismo tiempo. No explotaron, simplemente dejaron de ser naves completas. La segunda, la Marie Curie, desplegó un espejo de drones. Miles de pequeños aparatos formaron lentes dispersas y concentraron láseres ultravioletas sobre motores, sensores y torretas. Los cadrianos intentaron responder, pero disparaban contra imágenes que no existían. La inteligencia táctica humana había penetrado sus redes, alterado sus distancias y retrasado sus órdenes unas décimas de segundo. En una batalla espacial, una décima era una eternidad. La tercera nave, la Aníbal, abrió sus silos. Los cadrianos contaron 20 misiles y rieron de nuevo. Cada misil realizó un microsalto, desapareció ante la defensa puntual y reapareció pegado a un objetivo. Algunos llevaban cargas de pulso electromagnético, otros, explosivos de fusión, 4 desplegaron láseres de rayos X bombeados por detonaciones nucleares. Los haces atravesaron el vacío y cortaron las cubiertas de vuelo de los portanaves cadrianos antes de que sus cazas pudieran despegar. La cuarta nave se llamaba Tesla. No disparó proyectiles. Sus haces de partículas recorrieron la formación enemiga, saturaron escudos y frieron circuitos. Después lanzó nubes de nanodrones que se adhirieron a los cascos dañados, bloquearon compuertas y devoraron las conexiones externas de las armas. No atacaban los compartimentos habitados. Los humanos querían inutilizar naves, no asesinar tripulaciones indefensas. La quinta nave era la más pequeña. Se llamaba Madre Tierra. Borek concentró contra ella todo lo que aún funcionaba. Cientos de misiles, lanzas de plasma y proyectiles gravitatorios se cerraron sobre su casco. La nave esperó hasta el último instante. Entonces encendió su defensa puntual, láseres, cañones automáticos de bobina y contramisiles formaron una esfera de fuego calculado. Cada disparo alcanzó una amenaza. Los pocos proyectiles que atravesaron la barrera chocaron contra un escudo magnético, y una capa de blindaje líquido que se solidificaba en el punto de impacto. Madre Tierra siguió avanzando. Sus torres principales giraron hacia el acorazado de Borek. No eran cañones de plasma ni lanzadores de misiles. Eran aceleradores gravitatorios capaces de lanzar masas a velocidades relativistas. El almirante Okafor pudo borrar la nave enemiga de una sola descarga. En lugar de hacerlo, disparó alrededor de ella. 4 proyectiles atravesaron sus escoltas y detonaron lejos del IR. El destello iluminó medio sistema. Los sensores cadrianos calcularon la energía liberada y ofrecieron un resultado que parecía absurdo. Cada disparo equivalía al impacto de una montaña. La próxima salva no fallará, dijo Okafor. Borek ordenó el ataque total. Los cazas cadrianos salieron por centenares. Las 5 naves terranas se separaron, y ejecutaron maniobras que sus enemigos consideraban suicidas. Aceleraron directamente hacia la formación, girando con fuerzas que habrían convertido en pulpa a cualquier tripulación biológica. Los humanos sobrevivían dentro de cápsulas de fluido y campos de compensación, mientras inteligencias de combate anticipaban millones de trayectorias.
La Leónidas atravesó una nube de cazas disparando cañones de bobina a ambos costados. La Marie Curie proyectó falsos duplicados de las naves humanas, y consiguió que dos escuadrones cadrianos se atacaran entre sí. La Aníbal soltó drones kamikaze que no buscaban cabinas, sino motores y depósitos de armas. La Tesla abrió un corredor con pulsos electromagnéticos. Madre Tierra se colocó entre los refugiados y una salva de torpedos. Durante 11 minutos, el cielo del Ir pareció llenarse de soles diminutos. El Alcázar, abierto por la mitad y con un solo motor, aún encontró fuerzas para embestir a un destructor cadriano que perseguía una lanzadera. Ibarra hizo saltar a su tripulación en cápsulas, y permaneció en el puente hasta corregir la trayectoria final. Abandonó la nave 3 segundos antes del choque. El casco enemigo giró sin control, y pasó a menos de 100 kilómetros del Esperanza. Para los elirianos fue el primer momento en que comprendieron que los humanos no estaban allí para aparentar valentía, estaban dispuestos a pagar por ella. La Numancia, casi destruida, se unió al combate. Vélez hizo girar la fragata usando propulsores de emergencia, y disparó el último proyectil de su cañón de riel. La Barra atravesó el puente de un crucero que apuntaba al Esperanza. Los últimos refugiados están a bordo, informó Comunicaciones. Entonces ya no tenemos que resistir, contestó Vélez. Ahora podemos luchar. El Grupo Estelar 5 cambió de táctica. Hasta entonces había combatido con precisión, protegiendo a los civiles. Cuando el Esperanza confirmó el cierre de sus compuertas, Okafor autorizó el protocolo Tormenta. Los 5 cascos terranos se abrieron y revelaron lo que ocultaban. No eran patrulleras. Eran naves arsenal construidas alrededor de reactores de antimateria. Su tamaño visible era solo el núcleo de estructuras plegadas en espacios artificiales. De sus bodegas surgieron decenas de miles de drones, minas inteligentes y misiles de salto. Los cañones de riel aumentaron su cadencia. Los láseres cambiaron del ultravioleta a rayos gamma. Los emisores gravitatorios retorcieron las trayectorias de los proyectiles enemigos y los devolvieron hacia sus propietarios. La flota cadriana desapareció por partes. Un portanaves perdió todos sus motores. 3 destructores chocaron al intentar escapar de blancos falsos. Las minas aparecieron detrás de los cruceros y destruyeron sus reactores. Equipos humanos con armaduras motorizadas abordaron las naves rendidas, inmovilizaron a sus tripulaciones con pulsos sónicos y espuma endurecedora, y liberaron a miles de esclavos encerrados en las bodegas. Borek vio cómo sus 60 naves quedaban reducidas a 9 cascos capaces de moverse. Por primera vez no se rió. Solicito condiciones de rendición. Las condiciones eran cesar el fuego, liberar a los prisioneros y abandonar Lir, respondió Okafor. Las rechazó. ¿Qué exige ahora? Que transmita al dominio cadriano este mensaje: la persecución no termina aquí. Borek creyó que era una amenaza nacida de la rabia. Se equivocaba. Los humanos no perseguían por rabia. Perseguían para impedir que aquello volviera a suceder. La batalla de Lir duró 17 minutos. La campaña cadriana duró 43 días. La flota estelar terrana avanzó por las rutas enemigas siguiendo los registros capturados. En cada sistema ofrecía la misma elección: rendición, liberación de esclavos y destrucción verificable de toda capacidad ofensiva. Los gobernadores que aceptaban conservaban la administración civil. Los que disparaban perdían en minutos sus astilleros, arsenales y flotas. Los cadrianos reunieron 12 armadas en el sistema de Arcan. 500 naves esperaban alrededor de una gigante gaseosa, protegidas por fortalezas orbitales y campos de minas. La Tierra envió 27 naves. Los cadrianos volvieron a reír, aunque con menos entusiasmo. Los humanos lanzaron asteroides guiados contra las fortalezas, pero los fragmentaron antes del impacto para no dañar las colonias. Utilizaron torpedos de antimateria contra instalaciones vacías, haces de neutrinos para cartografiar posiciones ocultas, y enjambres autorreplicantes que transformaron las minas enemigas en metal inerte. Sus cruceros emplearon velas gravitatorias para cambiar de dirección sin avisar, sus submarinos estelares salieron de pliegues espaciales dentro del perímetro defensivo, sus bombarderos desplegaron cargas Casaba, chorros de plasma nuclear que perforaron los blindajes más gruesos. Arcan se rindió en 6 horas. Después cayó la puerta de Kor. Luego los astilleros de Sadria. En Telmar, una guarnición cadriana amenazó con destruir una ciudad esclava si los humanos se acercaban.
La respuesta fue un equipo de abordaje transportado mediante salto cuántico. 200 infantes terranos aparecieron dentro del centro de mando, vestidos con exoesqueletos negros. Sus fusiles electromagnéticos disparaban munición inteligente capaz de girar en los pasillos, sus escudos personales desviaban plasma, sus drones médicos recogían incluso a los enemigos heridos. Tomaron la instalación en 9 minutos y no murió un solo rehén. La noticia viajó más rápido que las flotas. Los mundos sometidos comenzaron a rebelarse. Los cadrianos descubrieron que un imperio construido sobre el miedo se vuelve muy frágil cuando aparece alguien más temible que el tirano. Finalmente, las 5 naves que habían combatido en Lir llegaron a Cadria, el planeta capital. Las acompañaban 180 naves terranas y miles de embarcaciones liberadas. En órbita esperaban la Guardia Imperial, plataformas de defensa y el arma más poderosa del dominio, el martillo de Kar, un cañón lunar diseñado para esterilizar planetas. El nuevo soberano cadriano ordenó disparar contra la flota y, si fallaba, contra su propio mundo. Prefería gobernar cenizas antes que aceptar la derrota. El martillo comenzó a cargar. La flota humana no tenía tiempo para destruir la luna sin cubrir Cadria de escombros. Okafor eligió una solución típicamente humana, hizo saltar a la madre tierra directamente frente al cañón. El disparo alcanzó la nave de proa. Sus escudos colapsaron. El blindaje se fundió. 3 cubiertas desaparecieron y 200 tripulantes murieron, pero la madre tierra permaneció allí, ardiendo, interpuesta entre el arma y los habitantes del planeta enemigo. Entonces respondió. No con sus cañones principales. Lanzó un único proyectil de penetración, guiado por inteligencia artificial. La aguja entró por la boca del martillo, recorrió el conducto de aceleración y detonó dentro del reactor. La explosión quedó contenida por drones terranos que envolvieron la instalación en un campo gravitatorio. La luna no se partió. Cadria sobrevivió. Al ver destruida su última arma, la Guardia Imperial se rindió. Los marines ocuparon los centros militares, detuvieron al soberano y desactivaron los sistemas de bombardeo. Ninguna ciudad fue atacada. Ningún cadriano fue castigado por pertenecer a su especie. Okafor transmitió desde el puente destrozado de la Madre Tierra. Pueblo de Cadria, sus gobernantes les dijeron que veníamos a exterminarlos. Mintieron. No hemos cruzado el espolón de Orión para conquistar sus hogares. Hemos venido porque sus ejércitos atacaron a refugiados bajo nuestra protección. La guerra termina hoy, pero su capacidad para repetirla también. Durante los meses siguientes, observadores humanos y delegados de los mundos liberados supervisaron el desarme. Los cadrianos desmontaron cada cañón planetario, cada portanaves, cada fábrica de misiles y cada campo de entrenamiento imperial. El metal de los acorazados se convirtió en cargueros, hospitales orbitales y estaciones de energía. Los laboratorios militares pasaron a producir motores y equipos agrícolas. El dominio fue reemplazado por una confederación cuyos dirigentes serían elegidos, no heredados mediante asesinatos. Carborek fue juzgado por los propios pueblos a los que había esclavizado. Cuando le permitieron hablar, preguntó a la capitana Vélez por qué los humanos no habían destruido Cadria. Ella llevaba un brazo artificial y las cicatrices de Lir le cruzaban el rostro. Porque queríamos terminar una guerra, no empezar otra dentro de 100 años. Pero nos persiguieron hasta nuestro planeta. Sí. Destruyeron todo nuestro poder. Destruimos todo lo que utilizaban para atacar a quienes no podían defenderse. Borek bajó la mirada. Mandaron 5 naves. Vélez sonrió por primera vez desde Lir. No. Mandamos 5 advertencias. Años después, en el lugar donde había estado el martillo de Kar se construyó una estación de rescate. En su casco se grabaron los nombres de los muertos de todas las especies, incluidos los cadrianos que se opusieron a su propio imperio. La primera nave fabricada allí fue un transporte hospitalario. La llamaron Esperanza de Orión. Los elirianos regresaron a Lir. Plantaron bosques sobre las cicatrices de los bombardeos, y levantaron un monumento con 3 figuras humanas sosteniendo un cielo roto. Debajo escribieron una frase que terminó enseñándose en miles de mundos. Los humanos parecen pocos porque nunca cuentan a sus muertos como armas. Parecen débiles porque ofrecen la paz antes de disparar. Pero si atacas al indefenso bajo su protección, descubrirás que en cada nave humana viaja toda la Tierra.
Desde entonces, cuando una patrulla terrana entraba en un sistema, nadie se reía de su tamaño. Los tiranos apagaban sus cañones. Los refugiados encendían sus balizas. Y en la frontera exterior del espolón de Orión, allí donde la galaxia había creído encontrar una especie joven y fácil de intimidar, quedó escrita una ley que ningún imperio volvió a olvidar. La humanidad no necesitaba conquistar las estrellas para defenderlas. Solo necesitaba llegar a tiempo.